Si a veces te pasa que sos ultra perfeccionista o sos súper reaccionario ante ciertas situaciones y no la podés controlar, o sos una persona hiper perfil bajo que no le gusta ser visible y que casi quisiera desaparecer del mundo, si no sanás esta herida del alma, te va a ser imposible cambiarlo. Bienvenidos a Modo Marketing, el podcast. Soy Raquel Overlander y en este espacio hablamos de estrategia, marketing, marca personal, liderazgo y mentalidad para expandir tu carrera profesional, tus negocios y tu vida, todo al mismo tiempo. Allá vamos. ¿Viste cuando a veces lees una descripción de alguien y decís, yo conozco a alguien que es exactamente igual a esta persona? Algo así me pasó a mí cuando leí sobre la máscara de la rigidez en el libro de Las 5 heridas del alma, que te voy a contar ahora de qué se trata. Lo que te quiero decir es que si a veces te pasa que sos ultra perfeccionista y te cuesta modificar esa actitud o comportamiento, aunque sos consciente de eso, o sos súper reaccionario ante ciertas situaciones y no la podés controlar, o sos una persona hiper perfil bajo que no le gusta ser visible y que casi quisiera desaparecer del mundo, probablemente si no sanás esta herida del alma asociada a ese comportamiento, te va a ser imposible cambiarlo. Sé que esto tal vez puede sonar un poco espiritual para algunos, pero en un programa que estoy haciendo me recomendaron el libro de Lisa Bourbeau, Las 5 heridas del alma, y la verdad que lo fui leyendo en el avión de camino a mis vacaciones en Cancún. Me lo devoré en unas pocas horas y primero me sentí más identificada con la herida de la humillación, pero luego cuando llegué a la herida de la injusticia dije, esta soy yo. Ahora te voy a contar de qué se trata. Según esta autora, todos tenemos diferentes heridas. ¿Por qué? Porque fuimos educados por padres que a su vez también tuvieron heridas, que a su vez fueron educados por padres que también tuvieron heridas, y nuestros padres o educadores o personas más cercanas nos hieren aún sin quererlo. Estas heridas de las que habla Lisa se desarrollan sobre todo en la infancia, entre el nacimiento y los entre 6 y 8 años aproximadamente. Según el tipo de herida, ella dice que algunas se decantan, digamos, más en la primera infancia, tipo 0 a 2 años, y otras más entre los 4 y los 8, pero que todos tenemos una o varias heridas. En realidad, de hecho, casi todos tenemos varias, pero probablemente algunas más fuertes que otras. Y son la herida de abandono, la herida de la traición, la herida de la injusticia, la herida de la humillación y la herida del rechazo. Y ahora te voy a contar un poquito de qué se tratan y cómo podés reconocer si tú tenés alguna de estas heridas. Lo que dice Lisa es que en realidad, como estas heridas son muy, muy difíciles de soportar, nos ponemos una máscara con ciertos comportamientos para transitar en la vida. Entonces, probablemente tú, cuando yo te cuente las heridas, no te vas a reconocer decir, ay, yo tuve una herida de rechazo, a menos que sea un caso muy claro, por ejemplo, un embarazo no deseado y que toda tu vida te hayan dicho, vos naciste, pero nadie te esperaba en esta familia. Entonces, bueno, claramente sabes que hubo un rechazo. Pero muchas veces son cosas más sutiles, o a veces sí, o a veces menos, pero sí lo que te vas a reconocer es en la máscara, y esa máscara que te lleva a tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, el perfeccionista, como ahora te voy a contar, en mi caso, en la herida de la injusticia, y lo que puede suceder es que esa máscara la tengamos en un grado más o menos amplio. Digamos, ¿qué quiere decir? Hay un perfeccionista de repente que es muy cuidadoso de los detalles, y hay otra persona que es tan perfeccionista de repente que su herida fue tan grande que el perfeccionismo la lleva a estar paralizada y a no hacer nada por temor a ser perfecto o a no ser perfecto. O sea que en realidad el rango es muy amplio. Y una de las cosas súper interesantes, o algo que me llamó muchísimo la atención, es que esas heridas se manifiestan no solo en el comportamiento, sino hasta en el cuerpo.
En su libro ella te muestra como hasta dibujos de formas del cuerpo, digamos, relacionadas con cada uno de los personajes. Y de hecho, en el de la herida de la injusticia, habla que son personas, por ejemplo, que tienden a engordar y que les cuesta adelgazar. Y es algo que a mí me pasa. Entonces, realmente me resultaba increíble, ¿no? Como el grado así de relación que había entre lo que contaba y lo que yo sentía. Y ahora, hacia el final, te voy a contar algo más increíble que me pasó ayer en un programa. Bueno, la herida del rechazo es, bueno, eso, esa persona que sintió que no era bienvenida en el seno familiar. Puede ser, como te hablé, de un embarazo no deseado, puede ser de que, por ejemplo, una mujer no quería tener hijos y el marido sí quería tener hijos, entonces, bueno, la obligó a tener hijos, pero ella siempre se resistió porque hubiera querido tener una vida independiente sin tener hijos. Puede ser un caso de que una mujer queda viuda con un bebé chico y dice, ay, la verdad que ya si hubiera sabido que me iba a quedar viuda, hubiera preferido no tener hijos y formar una nueva familia con otra persona. 1000 razones por las que nuestros padres, conscientes o inconscientemente, nos pueden rechazar y nosotros absorbemos ese rechazo. ¿Cuál es la máscara del que tiene la herida del rechazo? Que, como te digo, también puede ser más sutil, también puede ser un caso de una familia más o menos normal, por ejemplo, pero tú sentir que tus padres preferían a uno de los hermanos y entonces sentirte un poco rechazado, porque acordate que siempre hablamos no de lo que es, sino de la vivencia que tuvimos, ¿no? A veces una persona incluso puede sentirse rechazada aunque los padres digan que fue el bebé más bienvenido y más querido y más deseado del mundo. En el caso del rechazo, la máscara que se pone esta persona es la del huidizo. La persona como que quiere desaparecer y no ser vista, porque sufrió tanto rechazo que siente que si es muy visible, por ejemplo, obviamente está muy incómodo, porque en realidad aprendió como en la infancia a que era mejor ser invisible. Entonces suelen ser personas muy delgadas, por ejemplo, que les gusta mucho estar en soledad, que les cuesta estar en grupo, que de repente si están en una reunión están separados en la silla, en el fondo de la reunión, muy introvertidos, que de repente casi no hablan. Tienen un miedo profundo a no pertenecer y se suelen autoexcluir por miedo a que los excluyan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los invitan a un cumpleaños y por miedo a no sentirse cómodos dicen, no, yo no puedo ir y ponen cualquier excusa. ¿Y qué quiere decir esto y por qué te lo cuento? Porque si en realidad tú sentís que te cuesta mucho ir a lugares sociales, tal vez por más que trates de poner una voluntad infinita, pero no curas la herida, y sobre el final te voy a contar muy brevemente cómo se curan estas heridas, no alcanza solo con la fuerza de voluntad para que puedas hacer un cambio. La segunda herida es la del abandono, y ahí puede ser, bueno, casos de familias donde uno de los progenitores se va y deja la familia, uno de los progenitores incluso puede fallecer o tener una enfermedad grave y entonces no está presente en la crianza. Puede ser un caso de un progenitor que esté preso y entonces durante muchos años no lo ven, o puede ser incluso que por su trabajo tenga que viajar largos periodos de tiempo y yo, niño o niña, lo vive como un abandono. Como te decía, no quiere decir que necesariamente tu padre o tu madre te quisieron abandonar, pero yo, niño, lo vivió como un abandono. Entonces, ¿cuál es la máscara que se pone esa persona que sufrió o se sintió abandonada? Se pone la máscara del dependiente. Necesita recibir amor y cariño constantemente porque le siente que es muy, muy doloroso estar solo, justamente porque tiene esta herida. Entonces es una persona que se va a ubicar con mucha frecuencia en el lugar de víctima, que continuamente va a decir, no sé hacer esto, necesito que me ayuden, que tienen mucho miedo a estar solos, que de hecho hasta es probable que se enfermen con frecuencia o que parezcan débiles porque justamente como tienen miedo a estar solos, en realidad si yo me enfermo, necesariamente alguien me va a tener que venir a cuidar o va a estar más pendiente de mí. Entonces el subconsciente va a hacer que se enfermen con mucha frecuencia para poder tener siempre personas a su alrededor.
En el caso de la herida de la traición, es alguien que, bueno, claramente se sintió traicionado, ¿no? Básicamente, esta es una herida que suelen tener, por ejemplo, los niños que fueron abusados sexualmente, ¿no? Que en realidad, bueno, confiaban, por ejemplo, en eh, un familiar, un tío o un abuelo o incluso un vecino, ¿no? Personas cercanas y fueron traicionadas su confianza. Eso obviamente es un caso extremo, pero puede haber igual casos de traición donde simplemente, bueno, sentí que me traicionaron la confianza, ¿no? Que yo deposité todo mi amor, toda mi entrega, puede ser hasta en una maestra del jardín preescolar, en un cuidador que estaba en mi casa y que después esa persona se fue y yo, más que sentir el abandono, siento que fue una traición, digamos, a la confianza o al cariño que yo le deposité a esa persona. Y en este caso, como la persona no quiere volver a ser traicionada, porque realmente la traición es muy dolorosa, la máscara que se pone es del controlador, ¿no? Es esa persona con superpoder que se presenta como el que sabe todo ante las situaciones, como el que va a controlar todo. Probablemente elija una profesión como puede ser, no sé, un policía, un juez, un cargo político, porque le interesa mucho tener el poder y sentir justamente que es quien controla la situación y quien va a poder estar haciendo algo y va a poder estar decidiendo al respecto de la vida de otras personas. Entonces tienen habitualmente un cuerpo fuerte, una presencia muy dominante y tienen miedo a perder el control y a que no se cumplan sus expectativas. Luego tenemos la herida de la humillación y la máscara es la del masoquista. Y yo, como te decía, cuando estuve leyendo el libro, esta fue la primera herida con la que me identifiqué, o sea que probablemente tenga algo de esta herida. Y en realidad habla también de una tendencia al sobrepeso como una forma inconsciente de autoprotegerse. Y son personas que se sobrecargan mucho de tareas y sienten cierta culpa al disfrutar. ¿Cómo pueden haber sufrido esa humillación? Bueno, probablemente por aspectos que sucedieron en la familia y que en la familia les daba vergüenza esa situación o hablar de esa situación. Y de hecho, en mi caso personal, tengo un tío que se suicidó cuando yo era chica, tenía 4 o 5 años, y en mi familia nunca nadie habló del tema. Y yo creo que entonces hay una gran herida familiar de la humillación, de la vergüenza de hablar del suicidio, y que obviamente, aunque yo era muy chica y no lo entendía, bueno, heredé o recibí esa herida, ¿no? De la humillación de que haya un suicidio en la familia. Pero como te contaba, después me sentí mucho más identificada con la herida de la injusticia y la máscara que se pone, el que sufre la herida de la injusticia, es la máscara de la rigidez. Es una persona también rígida, la que es súper perfeccionista, la que también quiere tener todo bajo control, la que le cuesta conectar con sus emociones, ¿no? Porque bueno, por temor a sufrir, prefiero estar un poco desconectado de mis emociones y a mí personalmente me cuesta llorar o me cuesta incluso reírme demasiado, ¿no? Como que me mantengo muchas veces como en un estado medio neutral. Y en realidad se dice que esta es una herida que muchas veces esconde también parte de todas las otras, ¿no? Y bueno, ¿por qué puedo sentir esta herida de la injusticia? Porque también siento que de repente era injusto que uno de mis progenitores prefiera a mis hermanos, por ejemplo, o por cualquier otra razón. De hecho, por ejemplo, uno después que empieza a pensar y a darse cuenta y a descubrir estas cosas, que es un proceso, yo recuerdo que mi madre siempre decía que yo desde los 3 años me vestía sola y aprontaba sola mi mochila para ir al jardín de infantes y casi que me hacía sola la comida, ¿no? Era muy independiente. Mi hermano era más problemático, entonces le prestaban más atención a él porque yo funcionaba sola. Y ahora yo pienso, evidentemente yo, niña pequeña, debía sentir que eso era injusto, porque no es justo que una niña de 3 años se tenga que manejar y ser independiente, ¿no? Y solucionar su vida sola porque había otros problemas en la familia.
Y así cuando empecé a pensar en eso, empecé a pensar en un montón de injusticias. Y te dije que al final del episodio te iba a contar algo que pasó ayer en un programa que estoy haciendo para formarme y que hicieron una pregunta de, bueno, ¿qué pasa si soy muy exitoso? ¿Qué pasa si soy millonaria? ¿Qué pasa si brillo mucho? ¿Qué pasa si me animo a llegar a donde quiero estar? Y nos pidió que escribamos una frase de cuáles son los miedos y las resistencias más profundas que tenemos. Y a mí me salió la frase, tengo miedo de ser juzgada por otros, ¿no? Y tengo la herida de la injusticia y la primera frase que me salió es tengo miedo a ser juzgada. Y de hecho, si lees este libro y habla de las expresiones que suelen usar las personas con cada una de las heridas y justamente el tema de el juicio, esto me parece injusto, esto siempre es así, es una expresión típica de las personas que tienen la rigidez. Te lo cuento hasta con gracia, me hace reír porque decimos, ¿no?, que digo que el universo es increíble, ¿no? Y cómo te manda mensajes y te hace ver cosas cuando uno está como con las antenas abiertas. Me imagino que te morís de curiosidad a esta altura de saber cómo se curan estas heridas. Como es un tema amplio, lo voy a dejar para el siguiente episodio. Te voy a decir solo muy por arriba que el primer paso es conocerlas, reconocerte en cuál de esas heridas estás o cuál es la que estás en forma mayoritaria, digamos, o la que está más presente, en qué situaciones de la vida se te presentan, porque en realidad no es que tenemos esa máscara puesta las 24 horas del día, los 365 días del año, sino que ante ciertas situaciones se activa con más fuerza. Entonces, empezar a prestar atención cuando las estoy activando y después, bueno, ¿cómo puedo hacer un cambio de esa voz del ego que me está diciendo tenés que hacer esto perfecto en mi caso o, bueno, no te emociones demasiado porque va a ser muy doloroso y empezar a cambiar esas creencias? Como todo, igual es un proceso, no es un cambio que se vive de un día para otro, es un proceso de desarrollo personal, de transformación, de evolución, pero en mi caso personal, conocer que existían estas heridas, identificarme con alguna de ellas y poder comprender algunos de mis propios comportamientos fue súper esclarecedor y por eso lo quería compartir como siempre lo que aprendo contigo. Me encantaría que me dejes acá en comentarios y que me cuentes con qué herida te identificaste y bueno, y si querés que siga contando más sobre este tema. Te veo en el próximo episodio.